tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy tendremos el placer de conversar con el licenciado Hanoy Vargas, quien es secretario ejecutivo de la Clínica Conductual Volver y además secretario de Finanzas del Colegio Dominicano de Psicólogos. Con él conversaremos también con el proyecto de ley de salud mental que impulsa el diputado Aníbal Díaz y que cuenta con el 70% de la matrícula de la Cámara de Diputados. Esto y más después de la pausa. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Buenas tardes, licenciado Hanoy Vargas. Muchas gracias por venir una vez más a Opinión Pública para darnos un tip de lo que está pasando en República Dominicana después de un año, 8 meses de la pandemia. ¿Cómo se ha esto registrado? ¿Cómo ha sido la influencia de esto en la salud mental del pueblo dominicano? ¿Y cuáles son las enfermedades que tú has visto a través de la Clínica Conductual Volver, que tú eres el dirigente máximo? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en República Dominicana con la salud mental? Bueno, en sentido general, te digo que seguimos con un nivel amplio de demanda de los servicios. Nos encontramos en una encrucijada significativa porque seguimos denunciando que desde el Estado, desde las políticas públicas, desde el sector empresarial, llámense ARS, no se ve la respuesta a la realidad que está viviendo la sociedad dominicana. Se ha desoído de alguna manera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que presentan los problemas de salud mental como una segunda pandemia, y que solicita a los países a hacer una mayor inversión en la salud pública. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en América Latina, en promedio, se destina el 2% de lo que es presupuestado a nivel sanitario. Se da el 2% para la salud mental. Sin embargo, en este país, el 0.38 de exacto, todo el contexto de salud pública. Eso es increíble. Esa media del 2% es juntando los países que más destinan a salud mental y los que menos destinan. Entonces da una media de un 2%. Entonces, cuando se encuentra con la cifra nuestra, lamentablemente nosotros somos de la cifra pequeña. De la cifra pequeña, cuando tú sacas una media de edad tomando una persona de 70 años y uno de 7, que a veces se recomienda no tomarlo porque no te va a dar la media con precisión. Son muy disímiles, muy distantes las edades. Entonces yo me imagino que cuando sacaron esa media, Virginia, se sorprendieron y dijeron, pero República Dominicana, mucho menos de un 1%, considerando que aquí vienen los carros más modernos y estamos a la vanguardia en la tecnología. Pero a nivel de salud, una vergüenza, porque hay que decirlo así, no hay otro concepto. Una vergüenza. Pero la pandemia ha puesto el dedo en la llaga, porque eso se ha revertido. ¿Y qué va a pasar con República Dominicana si eso no se corrige? Tenía que ser ayer, pero ¿por qué va a ser mañana? Si eso no se corrige, ¿qué va a pasar con la sociedad dominicana con tantos enfermos mentales? Bien. Bueno, de trastornos mentales. Va a seguir dándose lo que estamos viviendo. En estos días se hizo famoso un caso que generó en las personas ignorantes del tema la burla, el escarnio, pero la triste realidad de un señor que
se colocó un clavo en la cabeza. Se clavó un clavo porque sentía que su cerebro estaba flojo. Entonces, mire ese pensamiento obsesivo de sentirse incluso hasta, vamos a decir, el cerebro suelto, una maraca. Y en esa idea obsesiva de que eso es real, tú sabes lo que es trepanarse, es decir, clavarse un clavo en la cabeza de que para fijar el cerebro, eso es un fenómeno como ese. No ocurre de la noche a la mañana. Esa persona venía indicando una realidad en su problemática de salud mental. Sin embargo, la falta de accesibilidad, la falta de lo preventivo y del tratamiento a nivel correctivo dio como resultado que un ciudadano se viera envuelto en esa situación y toda su familia, porque esto causa mucho dolor, mucha impotencia, porque no es una persona ni siquiera que quiere suicidarse. Estamos hablando de una persona en psicosis. Entonces, es muy lamentable que no tengamos una respuesta. Y volviendo otra vez a Latinoamérica, encontrando con la realidad de que el 68% de las empresas que son para riesgo de salud, es decir, tienen una cobertura a la salud mental, el 68% en América Latina. Pero aquí la seguridad social, las ARS no están obligadas a dar atención en el segundo nivel ni en el tercero. Y en el primer nivel de atención, que es el más importante a nivel preventivo, tienen unas propuestas económicas que, al no ser en nada atractiva y ser muy selectiva, porque cogen a personas específicas de provincias, que se le acumula muchísima gente queriendo ir a esas consultas y no pueden abarcar. Imagínate, en primer nivel de atención, 1 hora son 300 pesos. Entonces, la psicología dice, no, que no podemos trabajar por 300 pesos. No es posible, porque entonces el copago tiene que ser tan alto que entonces ¿dónde está la cobertura? Si el afiliado tiene que pagar mucho más de la cuenta. Entonces, ahí estamos en ese dilema, otra vez contrastando un gran problema con ninguna solución. ¿Y qué está pasando con volver? Porque al principio de la pandemia tú me dijiste que era los divorcios, era también las depresiones, la insomnia, todo eso. ¿Qué está pasando ahora en esta realidad de 1 año y 8 meses de la pandemia? Y después de que tenemos la vacuna y que no hemos insertado en el desarrollo económico del país. ¿Qué ha pasado? Bien, tú sabes que las secuelas y el impacto son propias de este tiempo, que al principio era de una manera, pero ahora están quedando esas secuelas que se mantienen en el marco de síntomas propios de la depresión. Es decir, es algo que está ahora mismo impactando mucho a la ciudadanía como resultado de las cosas que se perdieron, desde vidas hasta facilidades económicas, gente que dieron un cambio drástico a nivel de su poder adquisitivo, de sus facilidades económicas, de su capacidad como proveedores. Ese cambio radical de ser una persona holgada o con facilidades para proveer a su familia, a ser a una persona ahora endeudada y presionada de manera compulsiva con cobros, y de alguna forma esa dificultad de poder reponerse, entonces le ha resultado impactante a muchos ciudadanos, y eso deja una estela de las personas que dependen de él también, que cambian. Muchachos que estaban en un nivel escolar o una clase socioeconómica a nivel educativo y han tenido que condescender, y la dificultad para poder asimilar ese cambio demasiado rápido y drástico. Quienes lo han podido hacer lo han hecho como una facultad de la capacidad de resiliencia, pero son muchas personas que no lo han podido hacer. Entonces ahí vemos el impacto relacionado con insomnia, con una ansiedad y estrés flotante, una
una depresión, una tendencia al abuso de sustancias psicoactivas para poder ser adaptativo, un estallido de violencia como resultado. ¿Es mayor o menor que antes de la pandemia? Digo, cuando la pandemia tenía algunos o 3 meses, ¿es mayor ahora? ¿Usted dice qué? Que si esos problemas mentales son mayores ahora que cuando empezó la pandemia, por ejemplo, 3 meses que empezó en marzo. No, podemos decir que son mayores. ¿Por qué? Porque la pandemia, así como el virus, estos son problemas que empiezan a incubarse. Es decir, tú empiezas a vivir las realidades y luego ya es que caes en ese cuadro de no aguanto más, exploté ya. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que está generando mucha violencia en la calle y a nivel intrafamiliar. Sí, bueno, la violencia ha sido un rasgo y un patrón de comportamiento del dominicano como violencia intrafamiliar, social, no violencia de género, que ese otro concepto y otra idea. Porque la violencia del dominicano se evidencia desde querer cruzar al mismo tiempo por un peaje y quedarse los dos ahí aprisionados, como hemos visto fotos. En una semana vimos 3 fotos de 3 gente queriendo entrar al mismo tiempo, esa impulsividad. Entonces eso es característico nuestro. Lo cierto es que la ansiedad, la presión social que se genera como resultado de la pandemia, entonces obviamente exacerba en ese sentido. Pues Volver tenía una especie de consulta virtual. ¿Está teniendo actualmente esa misma proyección de ayudar a los que tienen problemas en República Dominicana? Sí, no hemos visto en la necesidad de crear una plataforma llamada Comeback, que la estamos probando a nivel interno con nuestros participantes de los programas, pero ya luego se va a presentar hacia afuera, porque una de las cosas que nos dejó la pandemia, y hay que decirlo así, es que la gente fuera más tolerante y permisivo a prestar su rostro, ¿verdad? De manera virtual por las redes para ser tratada como resultado de, ¿qué te puedo decir? Los riesgos de salir, las incomodidades de salir. Entonces, ahora las personas lo aprecian más, lo ven con toda naturalidad. Y si en la plataforma o la entidad que le dé el servicio le garantiza esa confidencialidad, pues la gente lo valora y acude al servicio. Muy bien. Me gustaría que nos dijera, porque al principio cuando te entrevisté, al principio de la pandemia, era un 1% de las llamadas al 911 por asuntos de suicidio. ¿Qué está pasando con el suicidio en República Dominicana con la pandemia? Mira, nosotros tenemos la ONU, que es la que trabaja las estadísticas a nivel nacional, pero a nosotros nos preocupa mucho la estadística de este país porque se maneja a veces sujeto a la deseabilidad social y a factores políticos. Y entonces hay datos que uno debería de verlo como parte de un monitoreo y evaluación de esos procesos sociales que estamos viviendo. Sin embargo, a veces entendemos que se oculta. Lo que sí es, y que es preocupante, ha salido a relucir en estos días, es que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. Entonces eso es preocupante porque una persona en la flor de su vida, que se supone que debe de estar llena de optimismo, de fervor, desprecie su vida a un nivel tal que esa sea su segunda causa de muerte. Eso es sin mencionar los suicidios que de los que hemos oído recientemente, igualmente penosos, pero que hablan acerca de la dificultad o de la familia identificar los síntomas o de accesar rápidamente a los servicios de salud. ¿Y cómo una familia puede detectar que una persona se
puede llevar a cabo un suicidio. ¿Cómo se puede llevar esto? Bien. ¿Cómo puede un familiar tener un tipo de contacto con esa persona y llevarlo al psiquiatra o al psicólogo para tratar de que eso no se lleve a cabo? Bueno, vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de ese y de la accesibilidad, porque lamentablemente darse cuenta de que hay un problema y no poder recibir la asistencia, no por falta de diligencia, sino por falta de recursos para poderlo materializar y lograr, es algo tan traumático como el problema mismo que se quiere resolver. Hablando aquí entre nosotros, Vilini. Y yo te puedo decir que a nivel de la depresión y las ideaciones suicidas o los intentos suicidas, que es de lo que más preocupa por el desenlace fatal, ¿verdad? Yo te puedo decir que una persona que de ser dinámica, participativa, socialmente hablando, por un fenómeno X de duelo, de separación de pareja, de problemas económicos, conyugales, de lo que sea. El hecho de que se ensimisme, se mete en una habitación, apague la luz, pierda la facilidad del sueño o quiera dormir más de la cuenta, porque está la insomnia y la hipersomnia también, personas que simulan la muerte mediante el sueño, es decir, yo me tiro aquí y mientras más yo pueda durar en silencio, callado, durmiendo y a veces hasta tomando algún fármaco para desconectarse más, entonces esas personas se sienten mejor desde el punto de vista de la desconexión por el cuadro depresivo que tienen. Entonces ese cuadro, en la medida en que sea consistente en el tiempo, acentuado, es decir, que se vaya agravando y que acumule síntomas, entonces eso es una alerta de que hay un problema serio de depresión en este caso, que le pone la tapa al pomo cuando ya se empieza a tener un discurso de desinterés por la existencia. ¿Y qué hago yo vivo? Me sería mejor estar muerto. ¿Y qué sentido tiene la vida? Tú hay que preocuparse. Pero la pregunta es la siguiente. A muchas personas, ¿qué hacen con preocuparse? Exacto, ¿qué hacen con preocuparse? Si volvemos otra vez en el primer nivel de atención, esas ARS siendo selectivo, escogiendo una persona de una manera, vamos a decirlo así, bien o maliciosamente escogida. Alguien llega con un problema de depresión y la próxima cita se la dan dentro de 3 o 4 meses. Si tiene ideación suicida, ya tú sabes que se va a echar el lazo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Quiero dejarle con unos videos de Volver y de Fernandito Villarola. Fernandito ha sido colaborador. Un colaborador. Bueno, de todas maneras, volvemos con lo que va a ser una luz al final del túnel. Un proyecto de ley que trata de los problemas mentales en República Dominicana y su posibilidad de que sea resuelto a través de las cámaras del Congreso para que por fin la República Dominicana se inserte en el concierto de la salud mental de todo el mundo. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos. Arranca y no hay quien te pare. Sabe que estás mal y lo vuelves a hacer. Estás en adicción. Piensa en volver. Clínica Conductual Volver. Psicología que logra la diferencia.
Amigo, usted habla Aníbal Díaz, diputado de la capital y proponente de la ley de salud mental. Esta ley procura crear el marco para promover el servicio, promoción, asistencia a todo lo que tiene que ver con la salud mental, desde una consulta hasta la rehabilitación e internamiento. Durante muchos años hemos tenido el pasivo en salud mental. El COVID ha venido de alguna manera a desvelar esta crisis. Tenemos poca cantidad de psiquiatras por provincias e incluso en la propia capital. Igualmente que debilidad con psicólogos. Las ARS durante todos estos años no cubren esta debilidad. Inclusive vemos la salud mental durante muchos años con sesgo, con tabúes, hasta con complejos. De lo que se trata de crear un marco que permita que podamos crear libre acceso a tratarlo y a que veamos la salud mental como lo es, una enfermedad igual que cualquier otra. Licenciado Vargas, parece cuando vemos esta propuesta que el Colegio Dominicano de Psicólogos ha tenido parte que ver con la asesoría de esta ley, que me parece esplendorosa y que va a llenar un vacío enorme en República Dominicana, porque hay 70 camas para 11 millones de habitantes en República Dominicana para tratar los problemas mentales. Me gustaría que nos hablara de qué esta ley y qué va a resolver esta ley en los problemas mentales de este país. Bien, bueno, te puedo puntualizar que se han creado coaliciones dentro de las cuales está el Colegio de Psiquiatría, el gremio de psiquiatría por su lado, ha creado una coalición y se está moviendo en dirección a empujar, ¿verdad?, a favor de este proyecto de ley. De nuestra parte, los psicólogos estamos asimismo también creando una coalición. Ya vamos por unas 40 instituciones, incluyendo Volver, a Sodopsi y una serie de entidades que tienen como propósito apoyar este proyecto de ley hasta el final. Se han tenido logros importantes. El precursor de este proyecto de ley es Aníbal Díaz, el diputado, que es del PRM, por lo que entendemos también que hay cierto nivel de voluntad política en relación a este tema. He oído que la 3/4 parte de la Cámara de Diputados está contesta que eso se apruebe en esta legislatura, ¿es verdad? Bien, sí, hay un apoyo masivo entre los diputados y entendemos que será lo mismo entre los senadores, porque independientemente a los intereses que se estén tocando, la realidad y la necesidad ciudadana debe de imperar y estar por encima. Aparte de que te puedo decir, Virginia, que si las ARS lo piensan bien, cubrir dignamente la salud mental es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos problemas que ellos terminan cubriendo en otros órdenes a nivel de daño a la propiedad privada mediante accidentes, problemas de salud como resultado de esos temas de salud mental, porque ahora mismo esa persona que se clavó ese clavo en la cabeza y la asistencia que demanda, tú puedes estar seguro que es más costosa que haberse entrevistado con un psiquiatra y haber recibido los fármacos del lugar para evitarse ese cuadro psicótico. Así te puedo mencionar abuso de sustancias psicoactivas y los problemas que se generan a nivel social como resultado de esto, que dicho sea de paso, ellos mismos son los que dan cobertura en otros órdenes. Entonces, tener ese componente suelto a ellos le está resultando más costoso que cubrirlo. Y de eso queremos convencer, que se vayan a los números, que verdaderamente se envuelvan en las estadísticas del lugar, porque los problemas de salud mental en este país se están impactando a nivel social, porque son transversales a muchos problemas. Entonces tenemos esta ley en el Congreso, bien vista por los diputados. No hemos Ustedes reunido. fueron al Congreso recientemente. Sí, fuimos recientemente. ¿Cuál fue el ambiente que vieron? Vimos un ambiente receptivo. La Comisión de Salud nos acogió.
con beneplácito, le hicimos los aportes del lugar para enriquecer el proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que es inclusivo, es consensuado y básicamente tiene toda la buena intención de que la cobertura sea completa y sea digna para la sociedad dominicana. Entonces nosotros felicitamos esa iniciativa del diputado Aníbal Díaz, la estamos respaldando y nos estamos preparando para batallar en cualquier escenario, porque vuelvo a repetir, el empresariado que sacrifica de su recurso económico para lo que son las AFP, también debe de empoderarse de este tema y exigir que a sus empleados, las ARS, le den una cobertura que cuando no se la dan, ese empresario es afectado, porque ahí viene el ausentismo laboral, ahí viene el bajo rendimiento laboral, ahí vienen problemas y accidentes que luego se van a convertir en pérdidas económicas. Entonces, ese empresariado es parte de esto también. Aunque no se dé cuenta, pero estamos llevándolo a que se den cuenta, deben de apoyar estas iniciativas. ¿Qué va cuando se apruebe esta ley, qué va a resultar el paciente? Ese proyecto, ¿qué cobertura le va a dar para que tenga acceso, tratamiento y sobre todo medicamentos, que son muchas veces muy costosos? El proyecto abarca, por eso es tan especial y completo, abarca accesibilidad, la facilidad, el número de personas que profesionales y proveedores y sistemas de salud que estén asociados a la ARS y permitan que desde las diferentes provincias, ¿verdad?, los diferentes lugares, la persona tenga facilidad. Porque no es que tú me vas a habilitar a mí en Higüey y yo voy a tener que coger del Ceibo para Higüey. Tú tienes que habilitarme para que yo en mi espacio tenga la accesibilidad. ¿Y es suficiente psicólogo para tratar a estos casos en esas distintas provincias? Bueno, a nivel de psiquiatría estamos hablando de unos 200 y a nivel de psicología estamos hablando de 40,000 y tantos. Claro, no todos quizás con la especialidad y con las destrezas, porque algunas personas han estudiado psicología como segunda carrera o lo han estudiado pero no se dedican a eso. Pero hay una cantidad importante de colegas que tienen estructuras de servicio y lamentablemente se le hace cada día más difícil sostenerla porque esos servicios se le cargan totalmente al usuario del servicio y así no podría ser. Entonces, estamos hablando de acceso, estamos hablando de prevención, ¿verdad? Es decir, el nivel de atención, que la gente tenga que atenderse, se atienda, tenga facilidad en consulta, más que esperar la necesidad de tener que internarse. Entonces, luego de esa parte de prevención, entonces viene tratamiento, que implica ya algo más propio de una realidad de crisis, en donde tú tienes que internarte, y abarca también el concepto rehabilitación, que también ya son esquemas de tratamiento de media y larga estadía, que aunque haya que negociarlo, pero en otros países, por ejemplo, el Estado, por cada cama ocupada con personas con problemas de adicción, dan una cuota económica porque entienden que es más factible asistir a una persona dándole el tratamiento que después usted irse a juicio por un problema de manejo ilegal en consumo de sustancias o problemas relacionados con el tema, y usted tiene que ocupar un juez, un defensor público y la parte querellante y todo un proceso que dura meses y donde se invierte mucho dinero en vez de usted simplemente haberle dado tratamiento a ese ciudadano. Entonces, esta ley abarca esos 4 componentes. Hay temas de detalles del alcance, Virginia, que eso sería ya con la aprobación en la mesa de negociación para entonces analizar el alcance, pero tiene que ser un alcance diferente al que tenemos en atención primaria ahora, donde por 45 minutos de mi tiempo, 1 hora, la ARS me dicen, tú mereces 300 pesos. Entonces, un médico, algunos médicos, ginecólogos de otro tipo de especialidad,
que tienen entrevistas de rutina con con sus pacientes, donde pueden ver 5 o 6 en una hora. Porque la idea un psicólogo no, tiene que ser por lo menos una hora consultándolo. Entonces, tienen que vernos diferente. Aparte de eso, el diagnóstico y las analíticas propiamente psicométricas, psicológicas, los test psicológicos, eso usted aplica uno y dura a veces 2 horas aplicándolo y 5 horas corrigiéndolo. Entonces usted no lo puede pagar como una consulta. Entonces son temas donde hay que sentarse, discutir y buscarle la vuelta a eso. Pero tú estás hablando de los asegurados. ¿Y qué va a pasar con los que no están asegurados? ¿Qué tipo de proyección tiene esta ley para esa persona que no tiene eso? Sobre todo puede ser SENASA que le dé esa asistencia y el Estado. Claro que sí, porque el Estado es garante de la salud del dominicano. Eso está en la Constitución, ese derecho, pero un derecho acabado, un derecho digno, un derecho donde se diga, óigame, se hizo como debió de hacerse, no una cuestión de entra y sale. Es decir, aquí hay espacios, para decírtelo claro, Virginia, donde tú vas a tratarte públicamente temas de psicología, y yo he visto espacios en donde todo el mundo casi está oyendo lo que tú estás hablando. Un abaniquito, una cosa, un pabellón, todo el mundo junto. Entonces, son situaciones difíciles y tenemos que ponerle atención, porque a veces la gente dice, pero yo me traumatizo más recibiendo esta modalidad de asistencia que quedándome con el problema. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, el Estado, como garante de los servicios de salud, tiene a través del SENASA que elaborar su propuesta que sea abarcativa de esa parte de la población que no tiene ese poder adquisitivo. Y como lo hace con otros temas, lo debe de hacer con esto, ¿verdad? De manera acabada. Bueno, yo creo que eso, como decía, eso es una luz al final del túnel. Lo que podemos hacer es que 20 años de hablar de esa problemática, porque yo digo, ¿dónde estaban los políticos? ¿Dónde estaba el pueblo dominicano que aceptó ese seguro médico sin que tuviera presente la salud mental? Como si el cuerpo y el cerebro estuvieran distorsionados, que no fueran dentro del mismo cuerpo. ¿Qué es lo que tú puedes decirnos de esta dicotomía? Bueno, basado en ese argumento que tú presentas y en el hecho de la luz al final del túnel, que yo espero que no sea otro tren que venga en vía contraria, porque esperemos que las ARS no vengan en vía contraria y con otro tren. Pero te puedo decir que mucha ignorancia pensar que darle cobertura al cerebro como órgano físico a nivel de que, bueno, me caí, tuve un traumatismo craneal, eso sí te lo cubro. Pero entonces, la parte que tiene que ver con lo que verdaderamente distingue al cerebro, mi conciencia de ser, quién soy, cuándo nací, cuántos años tengo, quién es mi familia, qué trabajo, qué estudié, a qué me dedico. Es decir, lo que te hace ser tú, el elemento más valioso desde la existencia humana, lo que nos distingue, esos elementos abstractos. Entonces eso está ignorado y básicamente nos hemos ido al vacío. Entonces, tener lamentablemente falta de educación para conceptualizar las cosas como deben de ser, tener lamentablemente también un sistema legislativo que en ese tiempo se prestó para hacer un sesgo de esta naturaleza. Y no solamente eso, porque aquí hay una ley general de salud mental, la 1206. Pero ¿qué pasa? Eso te presenta a ti la salud mental de una manera, óyeme, copy-paste de los países desarrollados. Pero ¿qué resulta? La diferencia de esta ley es que focaliza, lleva su atención a las ARS y al compromiso de cobertura, como vuelvo a repetirte, como la tiene el empresario por ley, que tiene que sacar partidas para la TSS, y con ello entonces
favorecer a la ciudadanía, al empleado y al mismo tiempo a quienes administran esos fondos de pensión. Entonces, eso se elaboró mediante la ley 8701. Ahora entonces, mediante este proyecto de ley, queremos una ley que los comprometa a ellos igualmente a devolverle a la ciudadanía, porque es una deuda que se tiene con la ciudadanía. El hecho de que necesita más que nunca la salud mental y carece de la oportunidad de poderla recibir. ¿Cómo estamos en concierto de América Latina con este problema? ¿Está la República Dominicana más rezagada que otros países de Latinoamérica? Tú dices a nivel, porque no hay esa parte, a nivel de concierto. Que si estamos rezagados en relación a otros países de América Latina en asuntos de salud mental. Bueno, claro que sí. Habíamos hablado al principio de que mientras el promedio en América Latina es un 2% de lo que se destina a nivel sanitario, es decir, aquí tenemos... Me refiero al seguro médico. Ok, el seguro médico de otros países de América. A nivel de salud mental, aquí básicamente es nulo. Hay otros países donde tienen sus dificultades, pero lo que nos sorprende es que aquí se habla de crecimiento económico. Aquí se habla de macroeconomía de una forma comparativa con otros países que usted dice, oye, y dicho sea de paso, lo que nos distingue a nivel de esa economía está vinculado con esos recursos acumulados de la TSS, de los fondos de pensiones, que se habla de ellos, que se invierte, ¿verdad?, en elementos de infraestructura, en préstamos para negocios, y sobre esta idea, que dicho sea de paso, nosotros pagamos los intereses del mismo dinero que producimos, porque nos lo prestan. Entonces, sobre la base de esta idea, nosotros tenemos una seguridad social que ha sido diligente en los manejos económicos en este sentido, pero a nivel de la inversión en salud mental, totalmente nula. Hay que decir que es nula porque por ley no cubre en segundo ni tercer nivel de atención a nivel de internamiento. Y en primer nivel de atención es tan pírrico el negocio o el ofrecimiento que nadie lo quiere. Entonces no hay cobertura, Virginia, no hay. En comparación con América Latina, estamos en el piso. Bueno, pero eso vamos a resolverlo. Y yo creo que ustedes como asociación van a tener que hacer ese lobby de llevar a todo el pueblo dominicano que es una realidad que este proyecto de ley se apruebe y que se apruebe pronto. Enseguida volvemos después de una pausa. Escucharlo a cada uno de ustedes, ya que ustedes son casi la parte esencial de estas dos iniciativas. Y la evaluación es que no hemos tenido de manera administrativa ningún tipo de ordenanza, resolución o de cambio que haya incorporado la salud mental como un eje fundamental de la cobertura de las ARS. Estamos dispuestos a apoyar desde el inicio hasta el final del proyecto. Es importante comprender que la prevención es fundamental. Con la garantía al acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación en materia de salud mental en la República Dominicana. Licenciado Vargas, el asunto de que la próxima semana se va a conocer este proyecto tan importante para la salud mental de República Dominicana nos da un tip de qué va a pasar con las asociaciones psicológicas y también de psiquiatras para apoyar este recurso tan importante para todo el pueblo dominicano. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué van a hacer con ese recurso? Nos estamos envolviendo en una campaña de sensibilización a nivel nacional porque
según las estadísticas que hace un tiempo se presentaron, una cantidad importante de los dominicanos padece alguna forma de afección mental. Por lo tanto, la ciudadanía se encuentra desprovista de un servicio. Perdón, dice el proponente de esta ley que el 1% ya serían 300,000 dominicanos que están afectados en este momento por la pandemia. ¿Es así? Bueno, el anterior ministro de Salud Pública, el señor Cárdenas, el doctor Cárdenas, hablaba de un 20%, ¿verdad? En una estadística que presentó ahí paralelo a la pandemia, al inicio de la pandemia, presentó un 20% de los dominicanos con alguna afección psicológica, donde la preponderante era la de la depresión. Eso correlacionado con llamadas, con demandas relacionadas con servicios en este sentido. Entonces, un problema de este nivel abarca a la población completa y por lo tanto nuestra iniciativa va dirigida a mover la sociedad, a todos los estamentos, incluyendo el empresarial que está afectado también, moverlo en dirección a que apoyemos este proyecto de ley y que le sirvamos a la nación mediante esta iniciativa. Y cómo no también a los proveedores de salud que han estudiado, que quieren ejercer, que tienen la vocación del servicio, que quieren ayudar, pero no pueden ser inclusivistas porque el tiempo no le da, ni las condiciones, ni los recursos. Entonces, básicamente es una alianza nacional relacionado con este tema. Bueno, muy bien. Me gustaría que nos dijera también cómo va a operar, porque después que el llamado 28, donde se alojaban los enfermos mentales, fue desprovisto el recurso para, sobre todo para la clase más pobre. ¿Qué se va a contemplar en esta ley para ese tratamiento, para esas personas que pierden la salud mental? Bien. Fíjese que el Sistema Nacional de Salud debe de verse como un conjunto, en donde esté la propuesta del sector público, pero donde esté la propuesta del sector privado, porque hay tanto problema y tanta demanda que el Estado, por un lado, creando infraestructura para dar servicio, y el sector privado, sean ONG o sean clínicas privadas, es decir, en un marco de ley aprobado como este, hace posible que haya una respuesta general, una respuesta colectiva y por lo tanto acceso, prevención, tratamiento y rehabilitación. Me gustaría, bueno, de las señales están diciendo que llegó el tiempo de despedirlo. Quiero decirte que me siento muy bien de que haya vuelto de nuevo y sobre todo con esta propuesta tan altruista para que la salud mental del pueblo dominicano llega a un camino que todos tenemos en la República Dominicana que apoyarlo. Gracias por venir, dejarte la puerta abierta como siempre para que vuelvas de nuevo a darnos tan buenas nuevas como la que hiciste hoy. Y a ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo cuando yo de nuevo les encuentro nuevamente en Opinión Pública. Hasta entonces.